Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y el día de hoy es un día especial, pues vamos a estar viendo el libro de Gálatas. Vamos a estar viendo semana a semana en una serie expositiva todo el libro de Pablo a la iglesia de Galacia. Así que te animo en primer lugar a que puedas leer la carta completa antes de poder escuchar el mensaje, ya que va a ayudar a tener un panorama general de todo lo que vamos a ir viendo mensaje tras mensaje. Te animo a que te puedas suscribir para que no te pierdas no solo este mensaje, sino ninguno de los otros mensajes que se comparten a lo largo de las semanas, para que esté atento y pueda recibir palabra de Dios. Así que vamos al mensaje de hoy día, y se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 1 al verso 5, y dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia de Galacia muy preocupado, muy dolido también, porque resulta que esta iglesia, la iglesia de Galacia, había comenzado a dejar la enseñanza de Pablo, había comenzado a dejar el evangelio verdadero y estaba abrazando un evangelio falso. Pablo estaba muy preocupado por esta iglesia porque se habían infiltrado ciertas personas, ciertos judaizantes, a enseñar doctrinas que no eran correctas, a dejar la gracia y hacer volver a los creyentes o a someter a los gentiles a las obras de la ley. Este fue el motivo por el que Pablo escribió esta carta, motivado justamente por este peligro, por la tergiversación de la verdadera enseñanza a raíz de los judaizantes, que eran judíos cristianos que querían someter a los nuevos creyentes nuevamente a las obras de la ley, nuevamente a los escritos o las exigencias del Antiguo Testamento. Muy mal, porque todo esto había sido ya desechado. Todo esto no era necesario para el pueblo gentil ni para cualquier nuevo creyente. Ningún creyente en Cristo estaba obligado a seguir las ordenanzas de la ley, pues hoy día estamos bajo la gracia. Desde el sacrificio de Jesús y su resurrección en adelante, todos los creyentes, toda la iglesia, descansa bajo la gracia de nuestro Señor. De manera que esta enseñanza había pervertido todo el trabajo que Pablo había hecho en esta región, en la región de Galacia. Y es súper importante porque uno de los consejos que debemos tomar antes de estudiar las cartas es leer el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque todo este libro nos muestra el ministerio de Pablo, su primer viaje, segundo viaje, tercer viaje y hasta casi el final de sus días. Y al leer toda esta historia, toda la vida de Pablo, y luego leer las cartas, nos ayuda a posicionar las cartas, al menos la gran mayoría, dentro del ministerio de Pablo en un momento específico. Y cuando leemos Gálatas, y antes de esto habíamos leído el libro de Hechos, nos ayuda a posicionar de manera exacta la carta que Pablo escribe a esta iglesia. Y de hecho el mismo autor, el mismo Pablo, el mismo apóstol nos explica el momento en el que Pablo está escribiendo, o medianamente nos da detalles, pistas, para saber en qué momento está escribiendo Pablo. Y justamente nos dice que en un momento cuando va a Jerusalén y tiene una discusión con Pablo a raíz de este mismo problema entre judíos, entre gentiles, entre la ley y la gracia, fue previo a la escritura de esta carta. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, justamente luego de la conversión de Pablo, cuando hay un problema justamente a raíz de los judaizantes en Antioquía. Pablo viaja a Jerusalén a tratar este asunto y aparentemente ahí tuvo esta discusión, o dentro de todo ese contexto tuvo la discusión con Pedro. Entonces vemos cómo el ministerio de Pablo actuó en esta región. Listra, Derbe, Siria, son regiones de Galacia y son regiones en las que Pablo realmente trabajó mucho, dio casi literalmente su vida, pues en una región, en un lugar de esto, en un lugar de Galacia, Pablo es apedreado casi hasta la muerte. Pero sin embargo, el apóstol le escribe a esta misma gente
no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Le escribe a la misma gente, a la misma región, que casi lo mata a pedradas. Entonces, Pablo realmente vivió lo que escribió. Y sí, Pablo fue fiel, Pablo persistió y realmente cosechó esa siembra. Una de las personas que sale de este lugar es Timoteo. Timoteo salió dentro de las regiones de Galacia y vemos el fruto que Pablo cosechó en este joven Timoteo. Y es en todo este contexto en donde Pablo escribe esta carta. Y esta introducción, que es solo la introducción, es solo el saludo, 5 versículos. Pero vemos una profundidad increíble, porque lo que hace Pablo es resumir toda su carta en su saludo. Completamente toda la carta está resumida en esta salutación que Pablo hace a la iglesia de Galacia. Y si podemos desglosar un poco, lo que podemos extraer de acá es cómo Pablo confronta el error. Y una de las razones es el amor. Pablo confronta el error de la iglesia de Galacia porque los ama. De hecho, incluso dice, oh Gálatas insensatos. En un momento hay un pastor que parafrasea esta idea y dice, oh amados imbéciles de Galacia. Esa es la manera en la que Pablo se dirige a esta gente. ¿Por qué los trata así de insensatos o de tontos o de faltos de entendimiento, si se puede parafrasear un poco el sentido de la palabra? Y es porque la iglesia de Galacia había recibido el evangelio de verdad. Sin embargo, estaban siendo engañados. Y esto fue lo que movió en amor dentro de su corazón pastoral de Pablo. Lo mueve a corregir a la iglesia, a corregir a sus hermanos. Y esto es súper importante, porque fue el amor el que motivó a Pablo a condenar el error. Fue el amor. Y antes de entrar a ese punto, quiero que desglosemos rápidamente esta salutación. Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol, no de los hombres, no por hombre, sino por medio de Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Lo que Pablo está haciendo acá es respaldar su ministerio. Pablo le está diciendo a esta gente, yo Pablo, quien les predicó, quien les enseñó, quien les escribe esta carta, no les habla por su propia voluntad, sino que ha sido enviado y encomendado por Dios, por Jesucristo. De manera que el evangelio que yo les presento es el evangelio de Dios. Pablo está distanciándose de estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque Pablo dice que su ministerio y su mensaje son divinos, provienen de Dios. Pero fíjense cómo continúa. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. La gracia de Dios, la gracia es el tema que cruza toda su carta. ¿Por qué? Porque justamente contrasta contra el legalismo que Pablo está atacando, contra esta falsa doctrina de los judaizantes, que no descansaban en la gracia, sino en las obras. ¿Y cómo inicia Pablo? Gracia y paz. Descansando en este concepto, en esta doctrina, la gracia y la paz de Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Lo que Pablo está diciendo es que fuimos librados, y también es uno de los asuntos que toca en su carta, fuimos librados del pecado y de la ley, pero no por tus obras, sino por mis obras, sino por la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Y cómo termina su salutación? A quien sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es súper importante, porque ¿cómo recibe gloria a Dios? ¿A través de una vida que cumple la ley? No. A través de una vida que descansa en la gracia de Dios, que ha sido justificada por Dios, por gracia. Eso es una vida que trae gloria y alabanza a Dios. ¿Y cómo se refleja eso? Adivina cuál es uno de los pasajes más famosos de Gálatas. Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu nacen de una vida que descansa en la gracia y en la paz de Jesús. Pero una de las cosas que quiero concentrarme en esta introducción es el ánimo de Pablo. Pablo, por amor, preocupado, confronta el error. Pablo, por amor, preocupado, dice frases como aquel que entrega un mensaje falso, y aun si fuera un ángel del cielo, sea maldito. Pablo no tiene miedo en confrontar el error. Pablo no tiene miedo en nombrar la herejía. Pablo no tiene miedo incluso en confrontarlos a ellos por aceptar las herejías. Oh Gálatas insensatos, vuelvo a repetir. Pablo no tiene miedo de hacerlo. ¿Por qué? Porque los ama.
Hay una frase que me encanta y probablemente la hayas escuchado, la dijo John Hus hace varios años atrás, cientos de años atrás. Y cuando él estaba siendo condenado por justamente abrazar la verdad, justo antes de la Reforma, es conocido como uno de los pre-reformadores. John Hus dijo: yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y eso es algo que debemos tener muy conscientes. Hoy en día vemos cómo cada vez proliferan falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Y qué es lo que muchos dicen? No, oremos simplemente para que Dios nos saque del error. ¿Sabes cómo Dios saca del error a las personas? A través de otros, enseñando la palabra, corrigiendo, confrontando. Así es como el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Así es como Dios nos libra del error, confrontándonos con la verdad. Pero Dios usa personas para hacer eso. Dios desea usarte a ti, desea usarme a mí, y ocupa toda su iglesia para esto. Pastores, maestros, para confrontar el error. Sé que probablemente hayas visto personas que están enseñando algo que no es correcto. Sé que has visto tal vez o has escuchado o incluso tú has sido enseñado o tal vez estás siendo enseñado por personas que no están enseñando la verdad. Y aquí podemos tomar el ejemplo de Pablo. Por amor debemos corregir, por amor debemos denunciar, por amor debemos exhibir la verdad y condenar el error, condenar la mentira. Y aquí quiero traspasar un poco la responsabilidad a ti. ¿Sientes esa preocupación? ¿Sientes esa necesidad de realmente el amor te mueve a eso? A corregir, a mostrar el amor. Y no me refiero a que hagas un video condenando todo el mal. Quiero que vayas a tu propio contexto, tu propia iglesia, tus propios hermanos. Ves el error en ellos y por amor los corriges. Con amor, con templanza. El mismo Pedro dijo que debemos estar preparados para presentar defensa acerca de nuestra fe, pero con mansedumbre, con amor, con templanza, con gracia. Judas dijo que debemos estar o contender ardientemente por la fe que nos fue dada. Quiero que este mensaje nos lleve a reflexionar y justamente a eso. ¿El error nos lleva a algo? ¿Ver la falsa enseñanza nos mueve a algo? Si no es así, pidámosle a Dios celo por la verdad. Pidámosle a Dios esa preocupación, esa necesidad o ese amor por aquellos que están siendo engañados. Y tú examínate. Sometámonos a la verdad y compartamos esa verdad. Que el amor de la palabra, el amor de Cristo nos lleve a proclamar su verdad. Que el Señor te bendiga grandemente.